Bueno, la idea de hoy es ver una cosita que quedaban de la actualización, perdón, sí, esto es mínimo, después una cuestión de integridad y transacciones. Y la clase que viene, la idea será ver alguna cosa que quede de DDL, o sea, específicamente la parte de vistas. No recuerdo que haya quedado algo más dando vueltas. Y probablemente seguridad y catálogo. Con eso terminaríamos. Con lo cual creo que después para el parcial quedaría la clase del 30 y la del 6, que es la anterior al parcial, lunes 6, 8 días. Sí. Así veríamos qué hacer. Bueno, la anterior vamos a hacer consulta y demás. Nada. Y posterior al parcial, la idea es la clase siguiente, el 11, el 13, ver de poder devolverles ahí el lunes 13 lo que hicieron. Yo supongo que para el práctico va a ser una papa porque va a quedar corregido allá. Devolver el 13, el 20 feriado y el 27 será la clase anterior al recuperatorio, así que me juntaré solamente con lo del recuperatorio y no mucho más. Así que estamos transitando el final. Bueno, recuerden en la actualización la sentencia de Insertability Update. Acuérdense que les puede llegar a evaluar no solo Select, sino también Insertability Update. Profesor, Sí. una pregunta con respecto a la consigna esa del trabajo. Sí. Si el resultado se obtiene, aunque no se use referencia externa, Así no se use, aunque no se use referencia externa. si se obtiene, está bien. Sí, no lo voy a poner Sí, porque a... mi grupo no lo hizo con Por eso, si hay un resultado positivo, sobre todo si lo hicieron por el motor y lo Lo comparan con el... verifiqué en el motor, pero lo hicimos con modo de ejemplo, digamos, no con el... Está bien. Si el resultado está bien, está bien. No hay cuestión, no, yo quería que lo hicieran de este modo. Ya pasé la etapa de los caprichos. Así que voy a tratar de ser más amplio. Bueno, respecto de Insertability Update, hay algunas consideraciones que las nombramos muy tangencialmente aquella vuelta respecto de qué cuestiones, al realizarse esas sentencias de ML, debe controlar el motor. O sea, que va a controlar que no suceda porque vamos a tener problemas de integridad de datos. Cuando inserto, los problemas que voy a poder tener es poner una clave duplicada. El motor obviamente esto lo va a chequear, por más que no digamos más nada. Cuando definimos que era clave primaria, va a chequear que esto no ocurra, va a chequear que no pueda poner un null. Pasa muy rara vez, porque hay muchos diseñan de que la clave primaria sea un valor incremental, con lo cual se lo va entregando solo a la base de datos. Si es una facturación, obviamente el sistema lo va a ir entregando sin pedirnos el número. O sea, hay muchos casos en que la clave primaria no es pedida, con lo cual no va a ser nulo. Y además, es muy probable que quien programe, eso sí lo controle. Es muy probable. Sobre todo si es aplicación de escritorio. Si es web, más probable que no, que deje cargar todo y cuando manda todo hacia el motor, se controle y le marque. Faltan, les ha pasado cuando cargan alguna vez un formulario, che, falta esto o están mal estos valores. O le mostrará el primero que esté mal y así hasta que pongamos todo bien. Es por una cuestión de agilización en el trabajo. Atributo con valor duplicado, si tengo... Esto es obviamente a partir de aquí, ¿sí? Si lo he definido, porque si yo digo, che, yo esperaba que sea un atributo con valor único, si no lo definí como una constraint, no lo va a controlar el motor. O sea, pero si lo he definido, si tengo un atributo que no es clave primaria y le intento poner un valor duplicado, también lo va a controlar. Atributo con valor, a un atributo que no sea clave primaria, un atributo que tenga definido not null y intente hacer un null, valor de FK en el caso que lo hubiera, sin concordancia
con una clave primaria en otra relación, o en la misma, si fuera que estoy poniendo... No, en la misma no, pero sí, en la misma sí. Si estuviera en una tabla de empleado donde tengo entre uno de los atributos el número de legajo del jefe, muy probablemente sea una referencia a la misma tabla, con lo cual esa concordancia hacia la clave primaria puede ser a otra relación o a sí mismo. Y un atributo fuera de dominio tipo valor. En el tipo, sí, si bien en general en programación le van a poner alguna máscara que evite poner caracteres donde van números, va a poner una fecha, van a enmascarar cosas que alguien no se confunda por ahí. Si era minúscula se lo va a levantar en mayúsculas, etcétera, etcétera. Y el valor, recuerden que había una constraint check que en algunos casos me permitía decir, bueno, que no ponga una cantidad que no sea la que esté indicada ahí. Por ejemplo, si voy a poner en un detalle de factor una cantidad vendida, lo más probable es que sea más, yo esté pidiendo que sea mayor a 0. ¿Está bien? Esas cuestiones se van a controlar cuando quieren insertar un registro. Cuando vas a actualizar, más o menos pasa por los mismos lugares, porque lo que voy a... Es muy raro que tenga un problema por aquí, porque es bastante extraño que en algún sistema me dejen modificar la clave primaria. Es muy raro. Pónganse a ver lo que hayan interactuado ustedes. Es rarísimo que entre los datos que me permitan cambiar de alguna entidad cualquiera esté la clave primaria. Pero si así fuera, el valor no puede ser duplicado. O sea, con lo cual tengo un problema, porque si lo escribí y escribí el mismo, se va a comparar contra uno que ya existe, que es ese mismo. O sea, lo tienen que manejar ya por programa. El PK con valor null, si la estuviera cambiando, bueno, estos son los mismos anteriores, pero valor duplicado en un atributo unique. Si lo estuviera cambiando un valor que ya estaba, que había sido controlado, lo modifico y va a ser igual a uno que ya existe, no va a pasar, valor null con atributo no null, FK sin concordancia, atributo fuera de dominio valor y valor de PK con hijos. O sea, esto en el caso de que pudiera cambiar un valor de clave primaria, no es duplicada, pero la cambio y esa clave primaria está siendo referenciada por otras. Puede dar un problema, podría dar un problema. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan en el create de una tabla, definíamos qué pasaba cuando definíamos una clave ajena, que poníamos onUpdate, restrict o cascada o lo demás, y undelete lo mismo. Si acaso le había dicho que haga en cascada, esto no sería un problema, porque cuando cambie el valor de la clave primaria, va a ir a cambiar los valores de los hijos de la FK que estuvieran en las tablas correspondientes. ¿Está bien? O sea que esto puede dar un problema o no. Y en eliminación, tratar de eliminar una clave primaria que tiene hijos. ¿Está? Sí. ¿Podría ser un ejemplo de una clave primaria con hijos? Una clave primaria con hijos es tener, supongamos, una localidad acá que sea 5000, Córdoba, y acá en alumnos tener, supongamos, el legajo 89.125, calculo que no es de nadie, así que no se sienta perseguido que sé los números de legajo, 5.000, 90.200, 5.000, estas serían hijos de. Ah, ok. O sea, si yo cambio este valor, deberían cambiarse estos. Si no, quedarían apuntando a nadie. O sea, un caso que no debería producirse de ningún modo. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias. No, por favor. Y en eliminación, valor de PK con hijos, lo mismo. Quiero eliminar este registro, tengo hijos. Salvo que el negocio permitiera que esto acá tuviera null. Y en la creación de la tabla le hubiese dicho que undelete set null. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando borre a alguien que tiene hijos, a los hijos le pone null. O en el caso de borrar, set default.
Y si quiero hacer también una constraint de clave ajena donde le diga que delete o update set default, tendré que haber definido ese atributo poniéndole set default y el número o el valor que quisiera tener por defecto. Si no, el motor va a decir cuál era el default que íbamos a usar. ¿Está bien? O sea que en set default no pone null por defecto. No, si yo le pongo set default es el valor por defecto que se le asignó a ese atributo en la creación de la tabla. Y si hubiese puesto set null, va a aceptar nulo, pero tendría que haber estado definida esta tabla con la posibilidad de que esto acepte nulo. O sea, tendría que conocer el negocio, o sea, saber si, supongamos, en el ámbito de la facultad digo, bueno, si no sé la localidad del alumno que estoy cargando, no me importa, o sea, no es un dato sensible, de última no voy a hacer estadísticas, no voy a hacer nada, si no lo sé, es un dato anecdótico para el caso de este sistema. Hay muchos casos en que no, en que las claves foráneas deben tener un valor. En ese caso, obviamente en la creación no puedo ponerle que undelete set null porque va a ir en contra de la definición de la tabla. ¿Está bien? Bárbaro. Esto para los que están programando, al menos en PUB, tienen que saber que no debiera pasar esto. Y algo que el hincha aquí notó el profe, lo primero que va a controlar cuando muestran a ver usted, a ver, carga una localidad. Ah, bárbaro, vení, vamos a un alumno a asignar la localidad. Ahora venimos, borremos la localidad que acaba de asignar. Lo permite el sistema, generalmente. Entonces, ahí bueno, vaya, vuelva a la próxima. Más o menos uno va sabiendo por dónde vienen los errores que uno ya cometió en su momento, sí. Obviamente. Bueno, y esto es algo que ya lo vimos cuando vimos la creación. O sea, tipo de restricciones que yo voy a poder poner cuando hago una creación de una tabla. Datos requeridos, o sea, cuando necesito que sí o sí pongan datos en un lugar, que normalmente después cuando ustedes lo ven en un formulario lo ven con un asterisco. Para mostrarle al usuario, che, acá tiene que haber algo, no puede haber ausencia de valor. Cuando hago una constraint, defino que es not null. Chequeo de validez era la constraint check, que ya de por sí, cuando defino en la tabla una columna cualquiera, le defino tipo de datos, eso no me puedo escapar. Pero además podría, para algunos casos, definir los valores posibles. Que lo hago con una constraint check. Bueno, la clásica clave primaria que me va a hacer que el atributo o el conjunto de atributos manejen el concepto de unicidad, o sea que no puede haber repetidos, y regla de integridad de entidad. ¿Qué decía la regla de integridad de entidad? Se olvidan de memoria. La relación entre las entidades. No, eso sería referencial. Ningún atributo de la clave primaria puede asumir valores nunca. Integridad referencial, concordancia de valores FK con PK, regla de compensación y actualización que las vemos en un rato. O sea, es lo que hablamos recién. Lo que puedo poner en un undelete o un update, si quiero que no haga nada, que actúe en cascada y demás. Una cuestión que hay que evitar, que el motor en el momento que lo definan no lo va a controlar, pero sí se le va a hacer imposible hacer un insert posteriormente, sea un ciclo referencial. ¿Ciclo referencial qué es? Que yo tenga como clave ajena en una relación la clave primaria de otra, y en esa la clave ajena sea la clave primaria de la anterior, o sea que estén cruzadas. O sea, yo para dar agregar un registro acá necesito saber esta clave foránea, pero para tener esa clave foránea necesito tener la clave primaria de acá, o sea que estamos en un problema. O sea que ciclos referenciales hay que tratar de evitarlo, por lo menos en ese ejemplo es con 2 tablas, pero podría tenerlo con 3. O sea que sería inviable. Creo que esa no sería la relación mucho más mucho.
hay? No, relación mucho a mucho me implica crear una nueva relación que por lo menos va a contener las claves primarias de las dos que tenían mucho a mucho. Más probablemente otro atributo. No, en esto es simplemente referenciar en cada una de cada tabla, pongamos de dos, a la clave primaria de la otra. O sea, una cuestión de la que no tendría escapatoria. Y otra cuestión para restringir o para evitar errores son los procedimientos comerciales que los tengo que realizar en los programas de aplicación. ¿No? Vamos a ver cuál. Que puede, si no lo hago bien, puede generar una duplicación de esfuerzo y mantenimiento. Si yo hago un módulo donde tenga definido algo que voy a usar muchas veces, no voy a tener ningún problema. Pero si a cada una de esas cuestiones se puede repetir en varios programas, lo tengo definido en cada uno de ellos, voy a tener un problema grande. Bien, esos procedimientos que puedo llegar a almacenar también como DDL son procedimientos almacenados o store procedures o procedures, depende del motor. Yo puedo hacer un create procedure o create proc directamente, que son un conjunto de sentencias SQL que se almacenan como un objeto en la base de datos. O sea, es parte de programación, casi como si tuviera un módulo aparte, nada más que lo voy a llamar de forma diferente. Aceptan parámetros de entrada, o sea, desde donde lo convoque, va a tener, no es obligatorio, pero puedo mandarle parámetros que va a usar el proceso de sentencia SQL que va a ejecutar, y también puede devolverme valores. Por ejemplo, podría tener, vamos a ver un ejemplo de una alta de datos, pero podría tener hasta en un procedimiento almacenado una pequeña rutina de conversión de números a letras. Entonces paso en una variable el número que quiero convertir y el procedimiento me devuelve en un string de caracteres el importe, el valor en letras de ese número que pase. Por ejemplo, se usa mucho cuando en alguna empresa imprimían cheques, hoy es menos frecuente, pero era uno de los motivos para eso. Usuarios pueden tener, esto también es importante, usuarios pueden tener permiso para ejecutar una store procedure, pero ellos de per se no pueden tener derechos sobre los objetos que va a tocar el store procedure. O sea, nunca me dieron derechos sobre una cierta tabla, pero a través del store procedure voy a modificar algunas cuestiones de esa tabla. Entonces hay que ver si me lo va a permitir el motor. En general, si tengo autorización para entrar al store procedure, tengo autorización para modificar las tablas que se modifiquen en ese store procedure. Bueno, esto es lo que decía hace un rato, programación modular y convocarlo desde aplicaciones. O sea, también va a depender un poco del motor que esté, pero esta es la parte de definición del store procedure y este es como lo llamaría desde un programa. Creo un procedure que se llama, al que le doy un nombre, en este caso agregar país, y le indico que los datos que se van a pasar son @code y @nom, que tienen ese tipo de datos. Y va a comenzar, cuando sea convocado el store procedure, lo que va a hacer es insertar dentro de la tabla países, que esto es como un insert que hemos visto hasta acá, con apertura y cierre de paréntesis con los atributos que tiene países y los valores que seguramente serán pasados por el programa, @code, @nom. Esto es lo que yo les decía con el insert de una fila, que nosotros lo vimos con valores de constante, poníamos los valores, y yo les decía, cuando venga de un formulario va a ir con arroba el nombre, pero va a depender también del lenguaje que estén usando para ver si siempre va a haber arrobado o puede ir con otro valor aquí adelante. Cuando en un programa de aplicación cualquiera hagan el execute país y pasándole los atributos que quieren pasar, lo que va a hacer execute país es insertar una fila en la tabla que está indicada. Ustedes lo tienen que llamar.
Para este ejemplo, pasamos los datos que queremos transferirle para que haga su trabajo, pero no nos devuelve nada, para este caso en particular. O sea, esto de acá sería seguramente un programa de aplicación bastante más grande, y lo que me facilita es, digamos, manejar fuera de mi programa de aplicación todo lo que sea el acceso a datos. Algo similar a un procedimiento almacenado son los triggers o disparadores. La diferencia es que se ejecutan automáticamente cuando se produce algún evento. El store procedure lo convocamos nosotros con el execute. Puede haber algún lenguaje que en vez de execute sea all, pero en muchos, esto es similar en otro lenguaje. Nosotros lo vimos con este ejemplo, con esto podría ser así. O sea, desde un procedimiento almacenado siempre va a ser convocado de un programa de aplicación para que y le vamos por transferir datos. Un trigger se va a ejecutar automáticamente. O sea, cuando se produzca una cierta situación, se va a ejecutar. La ventaja es que va a haber, o se va a reducir la complejidad de los programas de aplicación, porque queda almacenado en la base de datos como un objeto más, y en general es para forzar actualizaciones. Una desventaja, o sea, más o menos lo mismo que se vio como ventaja, el autor que nos hemos basado nosotros lo ve también como una desventaja, porque si por acá baje la complejidad de programas y hay algo que se almacena en la base de datos, le mete complejidad a la base de datos. Es un objeto más, o sea, no comparto demasiado esa cuestión. El hecho de que haya reglas ocultas, eso es más para el programador, porque de última no es para el usuario. Dice, yo cargué estos datos y no sé por qué haya actualizado otros. O el programador dice, yo hago esto, y si un programador avesado dice, che, pero este programa debería además actualizar otras cosas. O sea, eso lo está actualizando, lo hizo el DBA, lo hizo el diseñador, que lo haga la base de datos. O sea, el programador lo único que podría decir, che, pero esto es raro que yo actualizando esto no se actualice en estas otras cosas. O sea, le queda como algo oculto que se puede dar cuenta pero que no genera ninguna otra controversia. Y, como dice ahí, no controlable por el programador, porque no lo va a hacer él. Lo que tengo que hacer es crear el trigger con el nombre que se ha indicado ahí, on empleados, para una inserción. O sea, cuando inserte algo en la tabla de empleados, va a hacer esto. Va a insertar dentro del registro de auditoría para los atributos tabla, operación, usuario de detalle, y va a seleccionar empleados, alta de sesión del usuario, todo eso esto lo toma del entorno, alta de empleado, el apellido, porque cuando cargo algo en empleado estaría el apellido, y nombre from lo que insertó, o sea, lo que se produjo en inserción en esa tabla. O sea, cada vez que venga un insert a empleados, va a ser esto. O sea, lo va a llamar, hace y vuelve a la línea de código inmediata posterior. Sí, como una función de programación. Es como una función de programación. Esto queda, por ejemplo, como lo mismo que haría cuando yo defino el onError para que cuando intercepte cualquier código de error y me lo mande a esa rutina de errores para que muestre, en vez de mostrarme que eso en Informix, error menos 00403, me muestre que eso no pude acceder a la tabla. ¿Está bien? Se lo puede convertir a un message box o a lo que yo quiera. Bueno, esto es un poco lo que habíamos visto recién. Cuando creo la tabla hijo, en el momento de definir la clave foránea, se ejecuta la actualización la PK de la tabla padre, que yo puedo definir en SQL Server en NovaAction, en todos los demás motores, casi todos de Restrict, puede ser cascada, set null, set default. O sea, recuerden, el set default lo tengo que tener definido cuando definir el atributo
que quiero ponerle o que quiero que reciba un default cuando borre, por ejemplo, el legajo al cual estaba apuntando o la localidad a la que estaba apuntando, lo ponga en esta localidad. O sea, habrá que ver en cada situación cómo va a ser lo mejor. Ahí está el undelete set default and update cascada. O sea, es muy raro que yo pusiera undelete cascada. O sea, porque si yo borro el padre, se borran los hijos. Muy raro que pase eso. Si no definiera nada, ¿cómo actuaría el motor? Por los hijos. ¿Eh? O sea, si no define nada, no borra los hijos. ¿Cómo actúa el motor si yo... Están distraídos hoy los padlistas? No, está uno solo. Lo abandonó el otro, qué feo eso. ¿Cómo actuaría el motor si yo no pongo ni en undelete o en update no los pongo y quiero borrar una clave primaria que tiene hijos? ¿Qué hace el motor? ¿Borra los hijos? ¿Los pone nulos? Si yo no pongo nada, lo que hace va a ser restringir. O sea, va a impedir, no va a hacer nada, no me va a dejar borrar. No va a hacer. ¿Por qué va a hacer eso? Porque es lo que menos daño puede causar. No puedo ir por acá porque si no lo definí ahí con set default, porque no le puse un set default, no le puse set null, quiere decir que no podía recibir nulos, con lo cual si hago esto hago daño, y si pongo cascada puedo hacer un desastre. Porque este puede ser referenciar tener hijos y esos hijos están referenciados en otro lugar, o sea, podría ser complicado. En las reglas de eliminación exactamente igual, o sea, las anteriores son las de actualización, las de eliminación son lo mismo, que era on update, on delete. Bien, eso es lo que quedaba de integridad. Vamos a transacción. Típico de gente de la escuelita, lo que sea. Bueno, transacciones ya las hemos nombrado algunas veces para, no me acuerdo qué tema tocamos lo que eran los temas del primer parcial, que tuvimos que hablar incluso de las propiedades de las transacciones, que además se las tomamos como debo haber dicho seguramente en el curso, se lo vamos a tomar. Sí. Y así fue. Al hueso. Bueno, y por eso que en aquel entonces definimos lo que era una transacción, sentencia de SQL que debe ejecutarse como una unidad para asegurar consistencia, o sea, se ejecutan todas o tienen que tener la posibilidad de desarmarlo. No solo tiene mayor importancia, prácticamente se hacen en programación. Interactivo es casi imposible. Tendría que desactivar. Ustedes cuando estaban en el laboratorio se hicieron insert delete update, iba un commit implícito. Iba una sentencia commit que si estuvieran en programación la tendrían que escribir. Ahí ustedes cuando no se ponían un punto y coma y apretaban enter al terminar la sentencia, Sí. ahí, además de ejecutar la sentencia, hace un commit en la actualización. Esto, ¿Cómo fue lo que tiene que hacer? cuando ustedes hacen un insert delete o update Sí. en forma interactiva, el motor automáticamente hace un commit, o sea, hace que queden confirmados los datos, que queden guardados definitivamente. Si en la parte de programa de aplicación, si yo no hago commit, hasta que no haga commit, no va a quedar guardado. Con lo cual, si se cortara la luz en ese momento, cuando rearranque el motor, va a ser un rollback y perdí todo lo que no comití. ¿Bien? Bien, un ejemplo de esto también hemos hablado en su momento, pero si yo quiero actualizar el stock de artículos vendidos, si hago una venta, voy a actualizar el stock, voy a actualizar el monto. Supongamos que en la tabla de vendedores tuviera el monto para ese mes que vendió, para hacerlo más rápido y no tener que calcularlo yendo a todas las facturas y demás.
insertar datos de la venta, obviamente por lo menos en 2 tablas, en los datos fijos y en una iteración en el de tal. Y habíamos visto las propiedades ASI, la toxicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Qué era aislamiento? ¿Eh? Que Acá. Independencia. Está desesperada de ganar de contestar. Independencia, ¿no? que una No, está diciéndole a Muñoz, aprende, vos te fuiste de ese curso y ahora, pero funciona una máquina, ¿sabes? Tenía que ver, profe, con la ejecución, cuando se está ejecutando una transacción que otra no vaya a estar Exactamente. Independencia. al mismo tiempo. Independiente. No me gustaba más como lo digo. Ah, bueno. Pero, o sea, me tenía que decir si iba por ahí o no. Es la posibilidad, porque no es, digamos que sea así. Bueno, Que se ejecute con independencia una de la Que otra. nadie se pueda meter a trabajar con los datos que yo tengo en mi transacción. No se te rías. No tenés ganas de participar más. Son del grupo que ayuda al profe a darle clase. El elenco estable. Típico de la escuelita. Ahí está. No, pero se hace más llevadero para mí cuando Sí. participo. Bueno, en el modelo ANSI para transacciones solo tengo 2 sentencias, commit word, commit y rollback word. Que una justamente confirma los datos en la base de datos y el otro desarma los datos en la base de datos. Que se pueden dar de cada uno de 2 formas diferentes. El commit explícito es cuando lo escribo en el programa de aplicación, que cuando llega a un cierto momento se habrán dado las circunstancias como para comitear, o sea, está todo actualizado, termina la transacción. Y un commit implícito, que es cuando termina un programa de aplicación. Si termina bien, si termina por donde debe terminar el programa de aplicación, que puede ser más de un lugar, va a haber un commit word. O sea, terminó la transacción. Terminó el programa de aplicación, terminó la transacción. Porque así como termina cuando termina el programa, también en el modelo ANSI empieza cuando empieza el programa de aplicación. O sea, según el modelo ANSI, siempre estamos en transacción. Y el rollback lo puedo dar también explícito, porque sucedió algo, entonces tengo que hacer un rollback, o porque abortó el programa de aplicación por alguna causa, o se cortó la luz o lo que pasa afuera, entonces va a haber un rollback implícito. El motor, al restaurar, si fue un corte de luz, va a devolver. Si se abortó el programa de aplicación por algún error, va a hacer un rollback en ese momento. Según el estándar ANSI, yo empiezo el programa, estoy en transacción y estoy en una transacción hasta que encuentro una sentencia de esta. Y en el momento que empieza otra transacción y así sucesivamente. Esto para que cuando lo comentemos lo digan bien, pese a que no está en el libro en ningún lado. Yo podría tener por acá un insert. O sea, para que no voy a meter un commit, si no tengo ningún insert de letra update, para que quiero meter un commit. O sea, no estoy loco. Entonces esto, creo. Vengo haciendo esto y en algún momento voy a meter un commit. Es decir, bueno, dentro de todo, metí un commit. Ahora, si hiciera lo mismo y metiera un rollback acá, ¿estaría bien que lo hiciera? no volvería a tornear, Digamos, ¿para qué escribí todo esto si lo voy a desarmar por acá? Entonces, ¿con qué? ¿Quién sabe programación por acá? Uno, ahí está, bueno. ¿Cómo harías vos para decidir que pongo un commit o un rollback? Depende de la condición que necesito para ejecutar. Exactamente, una estructura de control. Un if en Informix status, si status es verdadero, acá voy a meter un commit, o sea, está todo bien. Y el rollback en div. Esto depende del lenguaje, puede cambiar un poco. ¿Está bien? O sea, pero necesito una estructura de control para decidir qué voy a hacer. Si
O sea, ¿cómo decido qué hacer de acuerdo a alguna variable de entorno que me diga que está todo bien o no? O sea, ¿qué puede haber pasado? Que intenté hacer un insert y eso lo tenía otro capturado para estar trabajando en cualquier cosa y me dio un error. Se devolvió con error, venga, o en una rutina de error capturar y decir, ah, bueno, tengo que hacer tal cosa. Esperar o borrar. O sea que estas sentencias tienen que estar controladas de algún modo. O sea, saber qué tengo que hacer porque hice todo o salió todo muy bien o hubo algún problema. En SQL Server, y muchos motores lo tienen también, tienen más sentencias. O sea, no al entrar en un programa de aplicación entro en transacción, sino cuando yo diga begin transaction. Con lo cual, achico el espacio que estoy en transacción. ¿Para qué quiero achicar el tiempo de transacción? Que cuando se está ejecutando una transacción, yo supongo que captura muchos recursos en ese Y momento. está aquí bloqueado esos recursos para el resto. Claro. Está bien. No se asuste, otra, no sé. Es como el que de la prueba de inglés que le... ¿Cuál? Aprobó el tipo de escenario en inglés, no sé. Se escribe, ¿no? Y después era 1×9, una que no sé. Pero no se asusten si no la saben, porque obviamente no tenían por qué saber. Entonces, al de poder achicar el tiempo que voy a estar en transacción, a decirle, che, ahora realmente empieza la transacción con un begin transaction, voy a hacer que haya más acceso concurrente. Y a su vez puedo hacer o save transaction o save point, depende del motor, que me va a permitir saber que estoy en un estado consistente de la transacción y puedo salvarla ahí, cosa que cuando más abajo haga un rollback, vuelva hasta ese lugar, o desarme mejor, no volver y dar la impresión de que volví en el programa y no, o sea, cambia el estado de la base de datos. Y tengo como commit transaction, rollback transaction o rollback to. Esto es para volver a uno de los puntos de guarda que haya indicado. Pero sí o sí, si están en una sola sentencia y todo eso, en caso de que no logre hacer el rollback de lo anterior, tiene que volver a hacer el rollback todo. Si, digamos, lo más normal es que en una transacción no implique o implique su falta de 5 o 6 cambios, pero es muy raro que haya 2 o 3 puntos de guarda dentro de la misma transacción, porque implicaría que, supongamos, si voy pasando por ciertos lugares, llegar a un punto de consistencia que si avanzo me desarma hasta ahí, o sea que implicaría que lo anterior estuvo bien y no me va a afectar al resto, que quede así y no se actualice con nuevos valores. Habría que encontrar la situación en que eso me podría servir. En general va a ser la transacción sin punto de guarda. Perfecto. Bien. Bien, ¿cómo? Esto también lo habíamos hablado en su momento, cómo hace el motor para poder desarmar una transacción, simplemente guardando las imágenes o los valores que tenía. Si hacía un insert, no tenía nada, ahora tengo estos valores. Si era un update, estos eran los valores anteriores, estos son los de ahora. Si tenía un delete, estos son los valores que había antes, ahora no tengo nada. Entonces, cuando hago un rollback, irá a ese registro de transacciones, los logs, que es de donde va a obtener los valores para restaurar las tablas a los valores del inicio de la transacción. Esto es lo que hace por aquí. Obviamente hay un recargo de trabajo en la actualización porque es buscar y borrar y actualizar ese registro, pero es mejor que estar sin red, o sea, sin red de contención. Digo, estás haciendo un trapecio y te caes sobre esa red que te va a aguantar. ¿Está bien? Esa es la forma en que lo vas a hacer. Obviamente los fallos que van a poder producirse, una caída del sistema va a hacer que se dispare al volver a levantarlo un rollback implícito. Error en una transacción o error de sistema, un error por concurrencia, que es que tenga alguien bloqueado lo que yo necesito, problema físico, catástrofe. Una vez me dijeron, me hacían una auditoría, yo tenía a cargo la parte de sistemas de vivienda, y me dicen, ¿hacen backup? Sí, hacemos backup. ¿Dónde lo ponen? Lo poníamos en la oficina del directorio. Nosotros estábamos en el primer piso, esto era en el cuarto. Dice, si se incendia el edificio, la verdad que no me importa nada, le digo. Fue lo único que
Pero nos observó, nos decía, pero ustedes, en esa época había un banco que era de la provincia, no el Banco de Córdoba, otro banco que era de la provincia, que estaba enfrente, y dice, pero vos lo podés llevar todos los días a la bóveda enfrente. Yo decía, está delirando. Pero fue lo único, nos observaron eso, esa auditoría que nos hicieron. Claro, para mí era una locura, demasiado como que hacíamos backup todos los días. Lo van a lanzar de Google. Podría haber respondido peor. La provincia hace que son 100 casas, factura 80, porque las otras 20 por alguna causa no la factura. Eso es historia, ¿no? Y de las 80 que factura puede cobrar 30. O sea, esto es datos reales. O sea, decir, y vos te preocupas por lo que yo hago. La plata se va por otro lado, ¿no? Bien, vamos a los problemas que nos puede causar que haya concurrencia o que el motor me deje acceder a los datos que tiene alguien tomado en ese momento. Y esto también se lo vamos a tomar casi como de cajón. Que las nombren, que definan alguna, etcétera, etcétera. Los problemas acá están puestos, el más grave sería este y hacia abajo. Una actualización perdida por uso concurrente de datos con posterior actualización. Esto sería básicamente, acá lo tengo, no lo tenía en la filmina, pero lo agregué. Esto sería básicamente esta situación. O sea, los dos leemos lo mismo, vamos a vender, qué sé yo, chocolate, tenemos de cierto chocolate una cierta cantidad, la leemos los dos. Este vende una cantidad y guarda lo que le queda. Y guarda eso, queda registrado. Por este lado, también leyó lo mismo, hace un pedido, actualiza y graba. Y le quedan 14. Y vendió 225 y tenía 139. O sea, una situación grave, porque va a presentar una inconsistencia posterior en la base de datos. O sea que, ¿qué debería pasar? No dejarle acceder a otro cuando uno lee un registro para actualizarlo. O sea, otro no puede acceder a esos datos. ¿Es el peor error de todos? Ese es el peor error de todos, porque afecta todo lo que vaya a hacer posteriormente. El segundo, datos no confirmados. O sea, volvemos a poder leer lo que hace el otro actualiza, yo puedo leer lo que actualizó, digo, no puedo ver, digamos, sería un caso similar al anterior, pero ahora yo puedo leer lo que actualizó el otro, pero todavía no lo ha confirmado del todo, pero puedo leerlo, digo, no tengo para vender. Y el otro desiste de comprar, el comprador desarma la venta, o sea, todavía no estaba impreso nada, se desarma, se vuelve atrás, los valores vuelven y me pierdo la posibilidad de poder realizar. La forma sería esa situación. O sea, accedo a un pedido, acá actualicé la tabla, pero todavía no está totalmente confirmado, leo, no tengo, rechazo el pedido y acá hacen un rollback y queda con la imposibilidad de haber hecho una venta. Lo hice hoy antes de venir, por eso que voy a ver, si no hubiese puesto uno de estos con la foto y así sucesivamente. Datos inconsistentes, consulta de datos con actualización confirmada posterior de otro usuario. O sea, puedo acceder a los datos antes de ser confirmado. O sea, acepto un pedido de 100, yo había visto esto, hago una vista de existencia acá, me da 139 y después entre medio acá se produce y hago dentro de mi misma transacción otra consulta y veo que no coinciden los datos que había leído dentro de la misma transacción, me está actualizando los datos. O sea que debería esperar que este suelte para poder dejar que vea allá. Vamos a ver cómo es el cerramiento para eso. Y ese dato es menor porque es una consulta. Y el menor problema de inserción fantasma, consulta de base de datos y posterior inserción afecta la visión anterior. También, sobre todo cuando estoy haciendo actualizaciones mientras estoy haciendo
o estadística o algo así. O sea, de nuevo tengo una actualización y acá me cambia, me aparece, antes tenía 2 filas y ahora tengo 3 filas en la respuesta. Hay una inserción de un dato que yo recién dentro de la misma transacción no lo había visto. Bueno, la solución básicamente es que el usuario no debe ver actualizaciones sin confirmación. O sea, mientras alguien tenga tomado una tabla, un registro de la forma que haya bloqueado, no puede acceder a eso. Mantener transacciones breves, justamente para que alguien no se quede esperando una banda de tiempo. Eso me lo va a permitir trabajando con transacciones y demás. Liberar base de datos utilizando commit a menudo, o sea, yo cada vez que tiro un commit, pero no lo puedo hacer porque quiera, tengo que hacer cuando estoy en un estado consistente. Pero liberarlo, usarlo ni bien pueda usarlo en commit y no esperar. Y utilizar técnicas de cerramiento. Vamos a ver ahora. En la filmina muy probablemente no estén estos gráficos que yo mostré ahí. No sé si accedieron ya a la fotocopia del libro ese de Groff, sobre SQL. Si no, yo les mando, Por autogestión, ¿no? les publico por autogestión esto para que están en todas, ¿viste? Dice problema de los datos inconsistentes, el problema del tal, digamos, para complementar lo que está en la filmina, en cualquier. Bueno, para poder hacer el bloqueo para poder hacer que nadie pueda acceder a los datos que estoy manejando yo, está el concepto de cerramiento y todo lo que ello implica. El DMS va a bloquear parte de la base de datos accedida por una transacción y hace esperar a cualquier otro que quiera acceder hasta que la primera transacción suelte con un commit o un rollback. O sea, los cerramientos puede ser, si yo voy a hacer actualización va a ser exclusivo, el hecho de que yo tenga en exclusividad algo es que no lo puede usar otro. Y podría, si voy a hacer solamente una consulta para ver datos, podría acceder en forma compartida. ¿Está bien? Ahora, cuando yo acceda al compartido, nadie va a poder cerrar eso mismo en forma exclusiva, porque ya está compartido. O sea, sí podría accederlo para cerrarlo en forma compartida. Y cuando alguien cierra exclusivo, no hay forma de que alguien vea más nada. Los niveles de cerramiento, yo podría bloquear a nivel de base de datos, con lo cual cero concurrencia, pero podría necesitar que nadie toque nada porque estoy haciendo un mantenimiento, entonces impido que alguien acceda. Podría hacerlo a nivel de tabla, ya hay más concurrencia, pero a ciertas y determinadas partes de la aplicación, porque si tengo una tabla, no sé, ventas, seguramente el único que va a poder vender voy a ser yo, medio raro. A nivel de página, a nivel de fila o a nivel de datos. O sea, a nivel de página son varias filas de una tabla. Recuerden que en el bloque, en general, es más de una fila. Podría ser a nivel de fila, a nivel de datos. Hasta acá todos los motores lo van a hacer, de fila algunos sí, y a nivel de datos difícil que consigan. Pero en la parte, en teoría, eso, a medida que voy pudiendo cerrar algo más pequeño, el acceso concurrente es mayor. O sea, si yo bloqueo una tabla, nadie más puede hacer de una vez. Si bloqueo una página, es muy probable que no quieran acceder justo a los datos que están en esa página. Si no, esperará. Si a nivel de fila, me va a dar, mientras más registro entre acá, esto me va a dar mayor concurrencia. Esto es lo que decía recién, los tipos de cerramientos. Mientras no tenga que modificar, puedo hacerlo compartido. Y si tengo que modificar, voy a hacerlo exclusivo. Y obviamente, si lo tengo compartido, puede alguien acceder y cerrar compartido, pero si lo tengo exclusivo, nadie va a poder cerrar compartido posterior. Bien, parámetros que puedo hacer para el cerramiento los puede especificar el DBA para evitar deadlock o interbloqueo. Esto le vamos a poder preguntar qué es un interbloqueo. ¿Qué es un interbloqueo? Acá.
Cuando dos recursos pelean por el mismo. Por el mismo. Exactamente. Lo que dice eso está bien. O sea, él accede al registro, vamos a suponer que tenemos bloqueo a nivel de registro. Él bloquea un cierto registro de la tabla A y yo tengo bloqueo un cierto registro de la tabla B. Él quiere acceder al registro que tengo yo y yo al de él. Y queda una espera infinita, Quedamos digamos. abandonados. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos a vivir ahí? Creo que el sistema operativo debe ser que. El sistema operativo. Bueno, yo lo digo el sistema operativo. No, lo más seguro que decide el DBMS, no el sistema operativo. Lo más probable que sea el DBMS. ¿Qué va a hacer? Va a declarar que ganó uno de los usuarios, una de las transacciones, la declara ganadora y a la otra perdedora le levanta el bloqueo y avanza la transacción. Y a vos te llegará un mensaje que dice intente nuevamente el uno instante. Me faltó validar que son. ¿Está bien? O algo así, o la demora no es tanto y te tiene unos segundos en espera y de pronto suelta y avanza. O sea, habrá que ver cómo lo maneja esa cuestión, pero va a soltar de acuerdo a la transacción. Por ahí puede ser que el proceso que tiró uno sea más importante, puede ser que un cierto usuario tenga prioridad sobre los demás. Bien, los parámetros que voy a poder determinar es el tamaño de cierre, que es esto, el número de cierres que voy a ir soportando, porque por ejemplo, si uno empieza a cerrar mucho sobre una tabla, puede el DBMS decir, bueno, bloqueemos la tabla, total, así va más rápido y no te encontrás con un interbloqueo y actualizar, no sé, el precio y volvés y soltar rápido la tabla. El plazo, lo que decía recién, el timeout, ¿qué tiempo se va a aguantar el DBMS hasta que te dé un timeout? Hasta que te avise que hay un problema. Puede ser unos segundos, digamos, ese tiempo va a servir para que avance la otra y te devuelva los cierres a vos y pueda avanzar también. Si no, te tiene que devolver un aviso de que hubo un problema y que intentes de nuevo. La escala de cierre para reemplazar cierre de filas por uno de tabla. Todo eso lo hace el DBA y son sentencias directas hacia la base de datos, no lo va a hacer el programador. Bien, en SQL Server puedo hacer una prioridad, por ejemplo, para un usuario, para un proceso, normal, alta o baja, el tiempo de bloqueo, el periodo de milisegundos y el nivel de aislamiento que va a tener una transacción. Si va a ser read and committed, read committed, serializable. En general, Snapshot tiene el SQL Server, otros motores no. ¿Cómo sería eso? Básicamente es esto, que tampoco está en la filmina que van a recibir ustedes. Y el tema es así. Este va a ser el nivel más alto de bloqueo que va a ser compatible, que va a evitar qué problemas. ¿Se acuerdan de todos los 4 problemas que vimos? En realidad, ninguno de estos va a dejar de hacer esto. Recuerden que era lo único que no queríamos que pasara. Ahora, si yo le digo que haya una lectura no confirmada, puedo dejar que pasen esas tres situaciones. O sea, puede haber una inserción fantasma, total, estoy haciendo una lectura para hacer una estadística y los datos que me puedan insertar en ese momento no me van a afectar la estadística. En esa son con tantos datos que un valor no va a producir una modificación. O que lea 2 veces, me banco leer dentro de la transacción 2 veces y ver cosas diferentes, o sea, valores de stock, por ejemplo, diferentes, puedo asumirlo, o puedo asumir que me pierda alguna transacción de hacer porque se deshizo una transacción y no la pude ver. O sea, todo esto si ocurre, no va a generar una inconsistencia en la base de datos, pero sí lo evita a esta situación porque eso sí me generaría ese problema. Si digo que lo que voy a poner en una lectura confirmada, voy a evitar estos 2 problemas y voy a permitir aquello. Si permito lecturas repetidas,
lo único que voy a dejar es, o que se va a permitir en ese caso, una inserción fantasma, y si le pongo serializable, no va a dejar que pase nada. O sea, esto va a ser menos concurrencia, esto más concurrencia. Pero sé que asumo algún costo. Perdón, el read on committee sería cuando está. Pueden leer incluso si hay que dice introducciones, pero todavía no dice commit. Exactamente. Y si le sale, se modifica el mismo. Tiene que terminar algo para que empiece, o sea, va en serie. Claro. O sea, digamos, esto daría más paralelismo que esto. Perfecto. O sea, el otro, hasta que no termine esto, no te voy a dejar pasar a la próxima instancia. Incluso si de la lectura, siendo incluso de lectura, que normalmente se hace. Exactamente. Este comando, set transaction isolation label, sí lo vas a poner antes de que empiece la transacción. O sea, no es que el DBA lo va a poner en algún lado, como podría decir, poner un parámetro de la base de datos, sino que esto es para propiamente la transacción. O sea, cuando va a empezar la transacción, yo digo, che, yo voy a empezar la transacción y no tengo problema, o que no pase nada, que nadie se meta acá, le meto un serializable. ¿Está bien? O durante esta transacción voy a dejar que entren a mirar ciertas cosas. Perfecto. ¿Está bien? O sea, entonces, antes del. Antes de empezar el begin transaction. Buenísimo. Así que bueno, preguntas. ¿Todo claro? Ya más o menos saben por dónde le vamos a ir. Parcial, la pregunta, acá hay mucho para preguntar, más que todo lo otro que hemos visto, pero más o menos saben por dónde vienen las preguntas hasta acá. Sí, sí, los archivitos con todas esas filipinas, que son fotos del libro, porque lo que había antes, y tampoco estaba, hoy un alumno, mejor, saco de. Bueno, les mando esas filipinas, bueno, quedo a la espera de lo que todavía